Muy buenos días, qué bueno que están con nosotros en su programa para empezar. Un día como hoy, 14 de junio, pero de 1937, la Universidad Nacional Autónoma de México fundó Radio UNAM. Una de la intención es difundir sus actividades académicas y su música clásica. En un día también como hoy, pero de 1858, nació en la ciudad de San Luis Potosí el escritor Manuel José Otón. Además de abogado, político y periodista, también era poeta. Sus restos hoy descansan en la Rotonda de los Hombres Ilustres de la Ciudad de México. Yo soy Ofelia González y los invito a que se queden durante la siguiente hora en la que tendremos temas muy interesantes. Gustavo García va a estar hablando con nosotros, como ustedes ya lo conocen, nuestro colaborador de cine, de el letón y soviético Sergei Eisenstein y su paso por México entre 1930 y 1932. Nuestro colaborador en televisión, José Antonio Fernández Fernández, nos va a hablar sobre el género de los chismes de la farándula, una beta del negocio que, aunque nos guste o no a algunos, quizá es uno de los más exitosos. Amarillismo, información o entretenimiento, mi queridísimo José Antonio, buenos días. ¿Cómo estás, Ofelia? Y buenos días al auditorio. Bueno, vamos a hablar de estos programas de espectáculos que siempre son muy polémicos, que tienen una parte negra, pero tienen también otra parte interesante que quizás habría que rescatar de lo que hacen. Y también hay una parte que hay que acusarlos de que hacen barbaridades. Hacen barbaridades. Bueno, pues entonces estaremos tocando este tema tan polémico con José Antonio. Jari, en su sección musical, nos presentará a su invitado Jorge León, quien es autor del libro La industria musical y los derechos de autor. Y precisamente nos hablará del panorama legal en este medio artístico. Buenos días, señores, ¿cómo están? Buenos días, Sofe. Antes que cualquier otra cosa, saludos a toda la gente que está en casa y felicidades a Radio UNAM. Muchísimas felicidades, muy buena estación de radio. Y pues sí, ya lo dijiste, el día de hoy tenemos un gran invitado. Tenemos a Jorge León y Rico, quien es abogado, amante de la música, quien decidió juntar estas dos profesiones y dedicarse a las leyes dentro de la música. Bienvenido, Jorge. Y Jorge, bienvenido. Ya te habíamos tenido en una ocasión. Nos da muchísimo gusto que estés regresando porque el tema es amplísimo. Sí, muchas gracias por la invitación. Estaremos hablando del derecho de autor, esta combinación con la música en una charla bastante amena. Eso es todo, muchísimas gracias. Y como invitada especial tenemos a la terapeuta Delia Sanjurjo, quien nos presentará un tratamiento a base de sonidos y vibraciones mediante cuencos de cuarzos. Muy buenos días, ¿cómo estás, Delia? Buenos días, muy bien, gracias. Pues lo que vamos a ver ahora es cómo es que los cuencos emanan el sonido y cómo estos van a ayudarnos a procesos de sanación, tanto física, emocional, mental, y cómo podemos equilibrarnos, trabajar el estrés y, bueno, pues entre otras cosas, la toma de decisiones. Muchísimas gracias, bastante interesante va a estar el tema. Pues ahí lo tienen, ese es nuestro programa el día de hoy, así que los invito a que se queden conmigo. Soy Ofelia González y quédense aquí para empezar. Y comenzamos nuestro programa con la colaboración de Juan Pablo y los deportes. Buenos días, Juanpi. ¿Cómo estás, Sofía? Contenta de que estés aquí. Ayer la verdad es que te extrañamos todos. Pues ayer técnicamente no me tocaba venir, pero ya Falta estoy de bien, confianza, ¿verdad? efectivamente, y no me invitaron. Pero bueno, esa situación, ya estamos aquí para hablar de los deportes, para hablar de la selección nacional. Paso perfecto, primer torneo en el que logra conseguirlo de esta manera. La Copa Oro, buen inicio, buen augurio para José Manuel El Chepo de la Torre. Si les parece, vamos a ver las imágenes. México fue mucho más que Costa Rica. Ricardo Antonio Lavolpe se le termina de caer el bigote. No pudo controlar a México. Rafa Márquez ponía el 1-0. Después Guardado se iba a mandar sendo golazo. Es hasta la fecha el gol del torneo. Guardado, que por cierto ya el Deportivo La Coruña le puso precio mínimo a sus piernas. 8 millones de euros es lo último que lo mínimo que va a pedir. Se habla de que el Spartak de Moscú estaría dispuesto a dar hasta 20 millones de euros para firmar al mexicano. Y Pablito Barrera fue el último que anotó el cuarto gol por parte de los mexicanos. Después vendría Costa Rica a poner el 4-1. Ayer se define el grupo B.
México ya tiene rival, va a jugar contra Honduras, que fue segundo en ese sector por diferencia de goles con referencia a Guatemala. Esa va a ser la situación con la que México se va a estar encontrando el próximo sábado para tratar de acceder a las semifinales y después a la final, recordando que lo importante de este torneo es el pase a la Copa Confederaciones. Y fíjate que hubo mucha polémica con respecto a este partido con Costa Rica, que si realmente fue tan fácil, que no tenía el valor, tanto gol, o si el Chicharito fue bueno, fue malo, fue un buen día, un mal día. ¿Tú qué opinas, mi queridísimo Juanpi? No siempre se puede anotar, no siempre se puede estar en los cuernos de la luna. Yo creo, honestamente, México ha hecho bien su chamba y tiene que demostrar que tiene mucho más calidad que cualquiera de estos equipos centroamericanos y que está en un proceso mucho más maduro que el que está viviendo Estados Unidos en este momento, ¿no? Entonces hay que ganar la Copa, esa es una obligación. Pero vamos a lo que nos truje Chencha, a lo que, en mi punto de vista, debe ser el tema de este fin de semana, a grosso modo. Julio César Chávez recibe un merecidísimo homenaje a su trayectoria, a toda su carrera, a lo grande que es. Le dicen el César del boxeo y es por algo. 90 peleas en su momento fue invicto, pues lo pierde hasta 1994. Boxeador, 26 años de manera profesional. Julio es simplemente el gran campeón mexicano, como lo presentaba John Landwehr Jr. antes de sus peleas ahí en Las Vegas. Y pues hablar de Julio César Chávez es hablar del máximo ídolo del boxeo mexicano en todos los tiempos. Y sabes que lo que dices es un reconocimiento bien merecido, no solo que lo estamos haciendo los mexicanos. Ayer yo veía canales internacionales y todos le estaban dando un momento especial para dar la nota de Julio César. Es reconocido a nivel internacional, como bien lo dices. Efectivamente, el Salón de la Fama de Canastota allá en Nueva York abrió las puertas para este púgil mexicano, que tuvo una foja de 107 peleas ganadas, 6 perdidas, 2 empates, 86 de ellas por la vía del knockout. Es a nivel reconocido por el Consejo Mundial de Boxeo como el peleador de más peleas titulares por campeonatos del mundo. Tuvo 37, tuvo 29 defensas, más que Ricardo El Finito López, que de él se habla que se retira invicto, que de él se hablan muchísimas cosas, pero nunca defendió tantas veces un título como Julio César Chávez. Y a lo mejor el momento más alto de su carrera, estaríamos hablando que fue por ahí de los años 88, 94, sí, que es cuando llega a perder contra Frankie Randall, pero es cuando destrona a Meldrick Taylor. Esta es la pelea efectivamente contra Meldrick, en la que simplemente se estaban dando con todos. Meldrick Taylor lo estaba haciendo pomada en los primeros rounds, después lo empieza a castigar Julio y faltando 16 segundos lo termina por noquear. Así es como consigue su tercera corona. Fue el primer mexicano en consagrarse en 3 divisiones diferentes. Primero fue la superpluma, después el ligero y después el superligero, welter junior, como Pasó le llaman por en todo. Estados Unidos. Sí. Y sabes que además Juan Pablo es una leyenda. O sea, ha sido inspiración de películas, de series, de absolutamente todo el mundo de la farándula. Hoy vamos a estar platicando con Gustavo y con José Antonio y entonces también cabe en el tema. Efectivamente, hablar maravilla. de Julio César es hablar simplemente Una leyenda. de un mito, Un que mito. afortunadamente yo no tuve la oportunidad de verlo a plenitud, pero por ejemplo, ese coraje con el que peleó con Oscar de la Hoya, que es como la pelea con la que yo lo Sí. tengo más reciente, que cuando pues un muy buen golpe de Oscar de la Hoya lo abre por la parte de adentro y ya no lo dejan salir para el 8º round. Fue de verdad ese coraje, ese rencor en los ojos que le quedaba a Julio. Era de verdad inspirador lo que hacía este muchacho, ¿no? Y ¿sabes qué? Que este tipo de homenajes en muchas ocasiones lo hemos dicho, qué bueno que se hacen en vida y no después ya de que la gente se fue. Aparte estamos hablando que es un personaje genio y figura hasta la sepultura, porque Sí. pues, sus mejores tiempos se dan con Carlos Salinas en el poder, cuando se le ligaba mucho con el cártel de los Arellano Sí, Félix. todo el relajo que se armó. Entonces, Julio César Chávez simplemente está para la historia, es uno de los grandes de México, y así como lo tenemos a él hoy, el día de mañana recordaremos a Fernando Valenzuela y a otros grandes que han hecho del deporte mexicano, pues hay que llevarlo a lo más alto y ellos lo han hecho, ¿no? Eso. Muchísimas gracias, Juan Pablo. ¿Cuándo ti, te tengo Fui. aquí de nuevo? El jueves o uno de estos días, pues yo nada más Eso. tengo carta abierta, ustedes nada más me avisan y ya. Y cada vez te piden más, ¿eh? Ay, Entonces Dios. vamos a tener que hacer algo No, contigo. no me Juan hagan Pablo. eso. Muchísimas gracias. Ustedes no se vayan, en un momento regresamos con Harry y su sección musical. Bienvenidos de nuevo, señores. Gracias, Ofe. Feliz martes. Muchas gracias, igual. Feliz martes, a gusto, tranquilo, Sí. descansado. Saludos a toda la gente que está en casa. Y sí, Ofe, el día de hoy
en la sección de música tenemos a un invitado de honor. Tenemos a Jorge León y Rico, que como ya lo comentamos, es abogado, es manager, es maestro, excelente amigo, tiene un libro, pero es importantísimo también explicarle a todas las personas por qué está aquí Jorge, por qué lo volvimos a invitar, porque Jorge ya estuvo aquí antes. Entonces, es importantísimo, antes que cualquier otra cosa, detallar que las leyes es importantísima y es una parte fundamental en la música. Sí, y que no podemos dejar pasar la oportunidad de asesorarnos todo el tiempo en estas cuestiones de derecho de autor que sobre todo involucran tanto ahorita a los músicos y los preocupan con el tema de la piratería. Me da muchísimo gusto que estés otra vez con nosotros, Jorge. Muchas gracias. ¿Y por qué? Bueno, aparte de lo multifacético que te describe Harry, que ahora entiendo por qué son amigos, hacen absolutamente todo, me gustaría que me platicaras por qué involucrarte de lleno. Eres abogado. Soy abogado, ¿Y exactamente. por qué decidir que vas a tocar el tema de la música en este libro a tan corta edad, porque estás muy joven? Fíjate que lo decidí porque empecé también como combinando mi carrera de Derecho con la musical. Al haber firmado con Warner Music como artista, me di cuenta que México y la industria musical necesitaba bibliografía, ¿no? Porque entrabas a esa selva que no sabes ni por dónde caminar. Entonces decidí que cuando tuviera ya la experiencia necesaria, iba a escribir un libro. Terminé mi carrera y me especialicé en derechos de autor, ya habiendo trabajado más o menos unos 10 años, asesorando artistas desde Belanova hasta Da Punto Beat. Entonces dije, bueno, voy a tratar de proponer algo con antecedentes históricos, la evolución, cómo funciona la industria, para traducirlo en un documento que le fuera como amigable y le pudiera ayudar a todos los músicos, hasta estudiantes de derecho que estén interesados en la industria del entretenimiento y de la música en específico. Por ahí. Exacto. Tú mencionas ahorita el asesorar grupos y que así fue como comenzaste. Y creo que esto es algo muy importante que hoy en día se necesita mucho. ¿Tú qué podrías decirle o cuáles crees, Jorge, que son los factores que le hacen falta a las bandas de hoy en día en las cuales deben de asesorarse? Pues primero que nada organizarse, saber que al iniciar una carrera necesitas sentar bien las bases, Sí, firmar de entrada un acuerdo interno donde sepas cómo se van a repartir los porcentajes de autoría, de quién es la marca, de quién es el nombre, registrar su marca, registrar su reserva, sentar esas bases, porque siempre pues, las relaciones humanas de repente son complicadas, ¿no? Sí. Entonces, luego cuando hay dinero se complica más, ¿no? Entonces sí les recomiendo primero organizarse entre ellos, sean 2 o sean 5, sea una banda de ska donde son 15, ¿no? Organizarse y saber cómo es la repartición, ¿no? Claro. A mí me interesa, bueno, yo ya estoy hojeando desde la vez pasada el libro. Me interesa mucho que nos vayas platicando. A mí el capítulo 1, empiezas con historia, empiezas a hablar del fonograma. ¿Por qué no le compartes eso a la gente? Sí, como te mencionaba, me gustó iniciar con estos antecedentes históricos del derecho de autor y de la música, cómo desde los sonidos percutivos se iba creando esas sensaciones musicales que a la vez se fueron traduciendo en diferentes aparatos que la reproducían, como el fonógrafo, hasta llegar ahora a los archivos digitales, pasando por el fonograma, ¿no? Que es algo que también menciona nuestra ley y que para mi muy particular punto de vista creo que ya es un poco arcaica, ¿no? Nuestra ley ya el fonograma está un poco en desuso. Creo que necesitamos varias reformas, necesitamos también digitalizar la ley, tiene que haber una ley también para usuarios. ¿Qué va a pasar con esa transformación del fonograma, de ese soporte material al archivo digital, ¿no? ¿Qué va a pasar con las descargas? ¿Van a ser gratuitas o no? Okay. Está la corriente de Creative Commons, está la parte de ACTA que quieren prohibir las descargas y castigar al usuario. Entonces, hay una pugna ahí medio rara, exactamente, ¿no? Entonces, pues sí, ya le dimos paso de ese soporte material del fonograma, donde se reproducían estas canciones, ahora a archivos digitales, ¿no?
Y a mí me encantaría saber, aquí mencionas en el libro que a partir de 1704, en la época colonial estamos hablando, es la primera vez que hay una manifestación de proteger al derecho al autor, sí, exactamente. Y bueno, a partir de ahí empiezan otros países. Ahorita en la actualidad, ¿cómo nos ves ante un panorama, o sea, en un panorama general, hablando de derechos de autor? ¿Qué tan protegidos estamos a comparación de otros países? Pues mira, creo que sí existe protección, pero falta evolución. En Francia ahora están tomando una actitud más coercitiva de prohibir, de no descargar, y que para mi punto de vista tiene que ser todo gratuito, con un nuevo modelo de negocio, ¿no? O sea, esto no significa que el autor no vaya a cobrar, ¿no? Ni vaya a percibir regalías, pero sí necesitamos evolucionar, tiene que haber reformas, porque tenemos leyes de hace 100 años, entonces ahí sí creo que estamos atrasados, al igual que otros países, y creo que mundialmente se está pugnando por prohibir en lugar de gestionar este nuevo modelo de negocio, ¿no? Y bueno, y ahora que mencionas esto de la evolución, yo creo que la evolución tiene que comenzar desde lo más básico, que es leer, ¿no? O sea, aprender del tema. Sí. ¿Cómo? Comprando libros. Y creo que esto fue un reto para ti, porque hacer un libro es totalmente un reto. Pero ahora, un libro de leyes para los chavos, para los músicos, yo creo que es todavía más un reto. Entonces, yo creo que lo que dices va también por aquí, como empezar a leer, empezar a cultivarse. ¿Cómo fue esa parte del reto que tú tuviste? Ok, voy a hacer un libro, voy a marcar a lo mejor la historia de las leyes, la historia de la música, pero ¿de qué manera eso va a llegar a las personas para que yo diga, ok, este libro no es aburrido, ¿qué voy a encontrar a lo mejor en tu libro para empezar a cultivarme y generar esa evolución? Claro, sí, como lo mencionas, Harry, es muy importante hacerlo un poco interactivo e interesante. Por eso traté de hablar un poco de historia, para el que le gusta la historia. Claro. Traté de hablar de los discos más vendidos, porque estaba Michael Jackson ahí, cómo funciona la industria, qué es una disquera, hacia dónde va, por qué la piratería, cuáles son los artículos, sin mencionar completamente una ley para que no sea tan Sí, sí, aburrido. sí. Dar unas pinceladas de los artículos que mencionan sobre el derecho de autor o sobre la piratería, y terminando con mi opinión hacia dónde creo que va la música y la industria, ¿no? Este es mi primer libro, que creo que es la primera parte, y ahora estoy haciendo un segundo, que es la segunda parte de este primero, ¿no? Donde va a ser un libro mucho más interactivo, un libro de diseño, donde vienen fotos, donde participan artistas. Ya más artístico. Más exactamente. artístico. Colores. Muchos colores, flechas, Con un diseño padrísimo. diagramas de flujo, todo eso, para que sea más interesante y seguir proponiendo y tratar de que, como siempre lo digo, que la industria se profesionalice, ¿no? Desde la gente que está estudiando comunicación, los abogados, los músicos, los ingenieros, los productores, entonces seamos una comunidad y vayamos creciendo mucho más, y seamos más abogados, más músicos, que haya más managers, más productores, más venues. Entonces, creo que si todos proponemos, haremos una industria más sana. Sí, y lo que mencionas, ¿no? O sea, tenemos que hacernos responsables de involucrarnos hasta el fondo del asunto en las cosas que estamos haciendo. Si soy comunicólogo, si soy abogado, bueno, ver para todos lados, no quedarse Claro. solo por una línea, porque como bien lo mencionaron, hay muchos grupos que están destacando, y por una mala organización, por un mal asesoramiento, Exacto. pues hasta ahí terminó la carrera, ¿no? Exactamente. Ustedes seguramente saben más acerca del tema de las descargas, que a mí me llama muchísimo la atención. ¿Cómo funciona, señores? Quien quiera. Pues fíjate que sí, hay portales en internet como iTunes que son legales, hay otros que son ilegales de acuerdo a las leyes, y creo que para mi punto de vista, todas estas descargas deberían de ser gratuitas o tener un costo menor, ¿no? Creo que el disco digital te cuesta igual que el disco físico. Sí. Los contratos hasta de los distribuidores o de quien está maquilando los pocos fonogramas que quedan. En la parte digital también he visto contratos donde te descuentan el empaque, ¿no? Donde ni siquiera hay empaque. Entonces, si hace falta... Sí, bueno, entonces los van a aventar, los van a vender Exacto. así. Falta regular, y creo que para el artista lo que más le interesa es que
su música llegue a cualquier rincón y sea conocido en Hong Kong, en África Claro. o en Latinoamérica, ¿no? Entonces, mientras más generemos cultura y más la regalemos, Sí. creo que estos artistas van a poder surgir y van a vender sus shows, ¿no? Esa es la propuesta y precisamente lo que acabas de decir, van a vender sus shows. Y ahora, hasta donde tengo entendido, los artistas ganan de los espectáculos. ¿No es así, señores? Exactamente. Rápidamente, Sí, nada más por para favor. finalizar, antes que nada agradecerle a Jorge. Yo les quiero recomendar realmente este libro. Sí. Si tienes una banda, estás empezando, compra el libro de Jorge y el segundo también ya me enseñó y se viene buenísimo. Y para finalizar, Jorge, ¿en dónde te podemos encontrar? ¿Dónde Sí. pueden saber más de ti? ¿Dónde te Del pueden libro. encontrar? Del libro, Twitter, Facebook, todo eso, ¿dónde? Pues me pueden encontrar en mi página que es jorgeleon.com.mx, en mi Twitter que es @JLJorgeleón y en mi mail jorgeleon80@gmail.com. Estoy a sus órdenes, cualquier asesoría, cualquier onda musical, les puedo ayudar o Lo que sea. lo que sea, ¿no? Sí, Es, sí, al muchas menos gracias. sino una buena amistad. Exacto, una buena amistad o unas buenas chelas también. Eso. Muchísimas gracias, Jorge, Gracias por a estar aquí ustedes. con nosotros. Muchas gracias, Gracias. Harry. Y ustedes no se vayan, vamos a un breve corte y regresamos con nuestro colaborador José Antonio Fernández Fernández. Recuerden que tenemos teléfonos en el estudio 3601-8126 o Lada sin costo 01800-7674-883. Igualmente nos pueden escribir sus sugerencias, sus comentarios acerca de nuestros temas a la página de Facebook para empezar. José Antonio, una vez más te doy la bienvenida. ¿Cómo estás, mi querida Ofelia? ¿Bien? Contenta porque traes un tema que me encanta. De este asunto de los programas de espectáculos, ¿que son Así de es. espectáculos o no son de espectáculos? Sí, ¿Tú crees que sí? por supuesto. Yo creo que no son de espectáculos, Ofelia. Ay, a ver, platícame eso. Porque ¿en qué momento te hablan de qué se trató el espectáculo? Ya. No nos ayuda. Por ejemplo, los programas de cocina ayudan a refinar el gusto por la comida. Sí, ¿Estás de acuerdo? sí, cómo no. En teoría, los noticieros te tendrían que ayudar a entender el mundo, En teoría, sí. ¿no? ¿Qué pasa hoy en el mundo? Y entonces te deben de ayudar, que en alguna medida lo hacen, estamos de acuerdo, Sí, ¿no? sí, sí. O sea, a lo mejor en cuestiones del clima, pero no, en muchas cosas lo pueden hacer, sin duda alguna. Sí. Pero los programas de espectáculos, ¿alguna vez tú has oído algún programa de espectáculos que por ese programa haya sido a ver una película, haya sido a ver un programa de televisión, haya sido a ver un concierto? En realidad son programas que se han dedicado a los chismes. No, yo sí he visto uno. A ver, dime cuál. Ahorita está en Cadena 3, es este chico Villalobos, Sí. que a mí me parece que a pesar de su personaje, de todo el personaje que lleva manejando durante años, de que sí es incisivo, cizañoso, pero fíjate que ha hecho con este programa algo muy diferente. Realmente hay una crítica del por qué ir a la cartelera cultural que se Sí está está ofreciendo. recomendando. Sí está Pues se merece recomendando. una felicitación porque Sí, la mayoría no lo felicidades, señor. hacen. La mayoría no lo hacen. Y la mayoría lo que hacen es meterse más que nada en la vida privada de los artistas. Que Esa bueno, eso ha parte. generado, no solamente en México, hay que decirlo, a nivel mundial, bueno, la revista Hola, por ejemplo, pues ha vivido de eso Toda su vida. toda su vida y además se vende en todo el mundo Sí. y la lee toda la gente, por lo menos la ojea toda la gente. Es más, hoy en día sabemos cosas. Yo, por ejemplo, sé que Thalía está casada con Toby Motola, que tiene firmado un contrato, pero nunca me he esforzado por saber esas cosas. Puedo saber hasta la vida de Niurka, por ejemplo. ¿Y cómo lo sabes de pronto, no? ¿Cómo llega la información a ti? ¿Cómo nos llega esa información? Eso es lo interesante, preguntarnos y cuestionarnos. Si es tan fuerte el bombardeo que ya cuando hablamos del show business, ¿no? Hablando de solo cuestiones de espectáculo, pues entre revistas, entre programas, entre notas a radio, programas de chismes también que hay en el radio, o sea, ya abarca todos los medios hasta que por alguno te termines enterando que Thalía está casada con Toby Motola. Ahora, sí creo que lo que mencionas de que la crítica no está haciendo al trabajo, está haciendo a la vida personal de los artistas. Sí, exacto, no la recomendación, qué? el ayudarte a refinar el gusto, No, ¿no? El Sí. que te ayuden a guiarte, el que pueda estar un personaje como
nuestro compañero Gustavo García, que pueda estar dentro de estos programas y pueda decirte, oye, ve a ver tal película por tal y cual cosa. Sin opciones Eso no no tienes. existe. Es como el lavadero, nada más. Es el lavadero, saber cómo se vistieron, cómo no se vistieron. Sin embargo, te voy a decir una cosa que me llama la atención de este periodismo de la industria del espectáculo. Yo me he preguntado muchas veces, ¿qué sucedería si otro ámbito de la vida nacional o de la vida de los países se manejara bajo los parámetros de la industria del espectáculo? Por ejemplo, las noticias políticas. ¿Cambiaría el país si tú te enteraras qué hacen los políticos, con quién están casados, en qué casa viven, cómo vive la mamá, cómo vive la hermana, de qué vive la tía, de qué viven todos ellos? Porque la industria del espectáculo se ha metido en la vida de toda la gente de una manera tremenda y estamos muy enterados de qué sucede con ellos, estamos muy enterados cómo son, quiénes son, e incluso te puedo decir una cosa muy curiosa, no se les toma muy en serio. Si mañana uno de ellos se lanza de candidato a diputado o alcalde, Sí, que ya ha sucedido. no es fácil que ganen porque la gente considera que es como una broma. Es que es una broma, ¿no? Pues no, O sea- realmente es que sabemos tantas cosas de ellos Sí. que se considera una broma que uno de ellos quiera ser un gobernante. Que de pronto te dijeran, es que fíjense que tal o cual artista, Niurka quiere ser alcalde de la Ciudad de México. Tú vas a decir, pero ¿cómo puede ser? Nunca votaría por ella. Es decir, una cosa que se me hace muy rescatable de este asunto del periodismo del espectáculo es que estos periodistas les gusta ir detrás de las noticias y como desnudar a estos personajes. Yo me pregunto, ¿este trabajo periodístico en el futuro irá también a otros ámbitos de la vida nacional o no? ¿Irá a la política o no? Puede ser, para como yo estoy viendo el panorama, puede ser. ¿Y sabes qué es lo que creo que no tenemos definido? Precisamente, bueno, si hablamos de cartelera, si hablamos de refinar gustos, si estamos hablando de puro chisme, y yo creo que hay canales que sí lo tienen definido. A ver. Por ejemplo, E! Entertainment, ¿no? Television, que es un canal que siempre se ha vendido. Como yo no hago absolutamente nada que no sea chismes y el mundo de la farándula. Y hay un programa maravilloso que de verdad se lo recomiendo que se llama Fashion Police por E! Entertainment. Por supuesto que está hecho por estadounidenses, por gringos, pero llevan al extremo, o sea, ridiculizan el mundo de la farándula, el mundo del espectáculo. Pero es pura publicidad, ¿estás de acuerdo? Es publicidad, No- fíjate, para las marcas. Ahí sí hay Es publicidad para las marcas. marcas de ropa, Así ¿no? es. Diseñadores. Pero lo hacen de una manera bastante creativa y eso es lo que yo agradezco al menos, ¿no? Sí, la No parte soy- creativa sí. me gusta, pero te voy Sí. a decir algo. ¿No crees que la parte de contenido se está olvidando? Sí. O sea, Ahora, al final de cuentas, el contenido no lo estamos discutiendo. Es si está más guapa, si no está más guapa, si tiene más o si tiene menos. Y el contenido se está discutiendo en las redes sociales. El contenido de recomendar una película o el contenido de saber por qué debes de ver una película, por qué no la debes de ver. La televisión está quedando fuera de esa jugada. A mí sí me preocupa esa parte. Aunque me gusta, o te puede ser atractivo, el enterarte que Angelina Jolie tiene una cascada en su casa y que detrás de esa cascada se besa con Brad Pitt. mira, es a lo que regreso a lo mismo. Yo creo que no está bien definido porque también uno como televidente tiene la responsabilidad de que al momento que le prendes a un programa de esos, ya sabes a lo que te vas a enfrentar. O sea, no Ya va a sabes. ser un trabajo de contenido, no vas a tratar de aprender ni más ni menos. O sea, sencillamente vas a dedicarle media hora de tu vida a perderla o a ganarla como lo quieras Puedes ver. perder el tiempo. ¿No? Lo que yo aquí veo la diferencia entre Sí. lo que sucede en ese tipo de programas en México al que les acabo, por ejemplo, de mencionar, es la creatividad, es la manera de, bueno, los guionistas hacer chistes precisos, obscuros, inteligentes inclusive, Sí. ¿no? A comparación de una simple crítica sin ton ni son, ni sin sentido, sin chiste, aquí en México, ¿no? Que eso sí creo que todavía no se ha llegado a hacer. Porque para programas con cartelera, la oferta es otra. Estoy de acuerdo ¿No? para los programas de cartelera, pero estos programas que se venden como los programas de la industria del espectáculo, son programas que al final de cuentas sí están muy al día porque tienen reporteros en los aeropuertos, reporteros afuera de los teatros, Los mandan internacional. los mandan a todos lados, pero realmente la noticia que ellos manejan y que a la gente le gusta mucho ver es el día
que Alejandra Guzmán tiene problemas de salud porque Sí. se inyectó una cosa que no le funcionó. Vaya, todo esto todos lo sabemos que es la nota que nos lleva a. Sin embargo, a mí lo que me preocupa de esta cuestión de los programas de espectáculos es que los vemos como inofensivos, por una parte, y creo que no son tan inofensivos, porque no nos están ayudando a ver el mundo como un mundo que tiene contenido, si nos están ayudando a fijarnos en cosas del mundo que al final de cuentas, muchas de ellas no Obsoletas. tienen la menor importancia. Sí, obsoletas. Y entonces totalmente. volvería a lo mismo. Los programas de cocina te ayudan a comer mejor, a tratar de pensar cómo comer. Sí. Los noticieros te tienen que ayudar a pensar qué es lo que sucede con el mundo y así, con las películas, etcétera. Pero los programas de espectáculos sí creo que han llegado a caer a su parte más, Baja. pues sí, Sí, la verdad es que sí. a su parte más baja, a preocuparse por cosas que al final de cuentas no tendríamos que estar tan preocupados por eso. Y fíjate, ahorita que lo mencionas, tienes toda la razón, porque quizá mi punto de vista es desde el momento ya que eres un adulto, que es en un mundo ideal donde se supondría que había criterio, que lo estás viendo como para ir definiendo tus gustos, para hacer una crítica hasta en medios audiovisuales, visuales, ¿no? Pero sí es un peligro. De pronto se lo pones a una persona desde los 8 años y va creciendo comprando estas revistas de encueradas chismes, y que no está dejando, ¿no? ¿Qué te está dejando? O sea, al final de cuentas, yo no creo que deba de censurarse absolutamente nada, ¿no? Sí, Porque no. no creo en la censura, no. Sino sí creo que los conductores, los productores de los programas, sí tendrían que equilibrar un poco esa información. Sí. Están muy divertidos ellos riéndose de O los no, artistas. o no. Exacto, y de todo lo que les pasa. He oído, se echan unos chistes, bueno, se ríen cínicamente de quien sea, les dicen que uno tiene cara de extraterrestre Sí. y otra mujer tiene cara de no sé qué cosa, y se ríen, te diviertes a lo mejor viéndolos un rato. Pero lo que sí definitivamente no están ayudando No, a la educación no. a que tú tengas una posibilidad de decir, oye, voy a ver una mejor televisión, o voy a ver un mejor cine, o voy a ver un mejor concierto, o por qué voy a ir a un concierto, o por qué voy a ver un programa de televisión. Esa parte no la están trabajando y a mí me parece que sí es lamentable y sí, Sí. creo que tendrían que hacerse un mínimo replanteamiento. Mínimos. Yo sí les Sí, exigiría sí. un mínimo replanteamiento porque están llegando a millones de personas todos los días, porque están usando un espacio público, porque tienen posibilidades de llegar a mucha audiencia. Es mucha audiencia. Sí, y algo todavía más interesante, esta industria genera muchísimos trabajos y muchísimo dinero. Entonces, si lo van a hacer, que sea de una manera ética, como lo dices, ¿no? O sea, sentarse a darle un planteamiento, un giro o algo que le pueda, pues si no, sí, no va a cambiar el género, pero algo que pueda ser un poco más digno, esa es la palabra. Más digno yo sí creo que pueden hacer un esfuerzo interesante para también a los artistas valorarlos como artistas, que también es algo muy importante. El respeto. Estos programas de espectáculos han hecho que a los artistas se les vea, muchos de ellos, Sí. como una broma, Sí, no como una persona que tiene esas cualidades tiene un talento de que presentarse claro. en un escenario y que de pronto se levante una multitud de 10,000 personas a ovacionarlos. Sí. Y no, sin embargo, creo que hay que recuperar este asunto de encontrar en los artistas a alguien que la gente pueda decir, oye, es un artista, tiene voz, tiene talento, proyecta, dice cosas importantes, hace cosas importantes en el escenario. Entonces eso se ha ido perdiendo. Y esa parte yo creo que hay que recuperarla, vale la pena recuperarla. Sí, y yo me quedo con la reflexión de hacer una introspección, toda la gente que estamos en los medios, para no perder ciertos valores a pesar de que te esté dejando dinero, tal o cual cosa. O sea, no podemos empezar a prostituirnos nada más así el trabajo, ¿no? O sea, sí, esa sería mi reflexión el día de hoy. Yo alguna vez entrevisté a Pati Chapoy y me dijo que la industria del espectáculo vive del escándalo. Y bueno, Sí, y pero- ella me puso muchos ejemplos. Finalmente, vamos a suponer que vamos a aceptar eso. Sí viven del escándalo, de los matrimonios de Elizabeth Taylor, de las cosas que hace Angelina Jolie, en fin, sin duda viven del escándalo en una cierta medida. Pero yo creo que aunque viva del escándalo, también tiene un compromiso aquel que hace comentarios sobre artistas, sobre la industria del espectáculo, de que tiene un público enfrente. Y ese compromiso también se merecería
tratar de ayudar a entender más el espectáculo. Un respeto a la inteligencia de los Exactamente, demás. así es. Eso, sin no subestimar la inteligencia de Así es, nuestro así auditorio. así es. Muchísimas gracias, José Ofelia. Antonio. Un gusto como siempre. Ustedes no se vayan, vamos a un breve corte y regresamos. Una terapia basada en colores y sonidos que al final son vibraciones de onda. ¿No es así, Delia? Buenos días. Buenos días, gracias. Bueno, sí, en realidad lo que hacemos con esto son los cuencos de cuarzo y sí es buscar la forma de, a través de los sonidos que representan también colores, encontrar o propiciar estados de salud, ya sea emocional, mental, física, para pues, el equilibrio vital del hombre. Y a mí toda esta terapia de Crystal Bowls, como les llamas, me llama mucho la atención y quisiera saber antes que otra cosa de dónde viene, cómo surge. Ok, bueno, la historia de cómo afecta el sonido al hombre, tenemos noticias o tenemos datos desde Pitágoras, ¿no? Que de alguna forma él lo que hizo fue estudiar el sonido, cómo afectaba el sonido al cuerpo humano, y él decía que entre el universo y el hombre había algo importante que los unía. Ese vínculo era las ondas de frecuencia de vibración que se manifiestan a través de colores y sonidos. Entonces, él decía que la composición del hombre estaba basada en un conjunto de frecuencias que caracterizaban a cada ser en particular. A eso le llamó la teoría de las esferas. Quiero entender como que cada quien vibraba en una frecuencia distinta. Así es. Cada quien, y de hecho vibramos en cada quien una dependiendo de nuestros pensamientos, de cómo vemos el mundo, de nuestro sistema de creencias. Es el conjunto de nuestra frecuencia vibracional. Eso está comprobado a nivel científico, Delia. Sí, de hecho hay dos científicos que siempre me gusta mencionar. Uno de ellos es Ernest Chalny, que es un científico alemán, que él se dedicó mucho a estudiar cómo el sonido afectaba la formación de la materia. Y el otro, tenemos a Hans Jenny, que es un suizo, que él estudió también todos los fenómenos de onda y cómo afectan los sonidos a lo que es los campos electromagnéticos del cuerpo. Esto, por supuesto, que tiene algún fin bastante noble, ¿no? Que es sanar, como lo mencionaste, ayuda a la salud, equilibrar estados de ánimo. Quizá me mencionabas antes de que empezara el programa, ayuda hasta en la toma de decisiones de los seres humanos. Eso Sí. es impresionante. Así es. ¿Y sabes por qué? Lo que pasa es que lo que más nos impide, lo que nos paraliza, lo que no nos deja hacer es el miedo. Ajá. Entonces, el miedo ya lo podemos ver en cualquier tipo de emoción, en emoción de odio, en emoción de frustración, de cualquier otra cosa negativa que cause malestar. Y lo canalizamos por miedo. Y lo canalizamos así. Entonces, si nosotros recuperamos la confianza, recuperamos el equilibrio en nuestras emociones, drenamos nuestras emociones, obviamente vamos a elevar todo nuestro nivel de conciencia y eso va a hacer que estemos mejor. El cuerpo, de hecho, se enferma porque somatizamos las emociones. Entonces, si logramos obtener o recuperar el estado de vibración natural del cuerpo, entonces podemos recuperar también el bienestar, ¿no? Y eso se logra con esta resonancia. Son varios bowls, como lo estamos viendo aquí en, bueno, no en la pantalla, ya va la pantalla, con las varitas que generan resonancia. ¿Por qué no me das un ejemplo y me vas explicando en el camino? Sí, perfecto. A ver, yo lo hago si quieres o te ayudo. Sí, está bien así. Sí, no importa. Sí, los cuencos hay que tratarlos siempre con respeto porque son instrumentos curativos. Entonces, lo que es el cuenco en sí o el bowl simboliza la parte femenina que es importante en todo el proceso de creación. Y la varita, ya sea lo que es una varita, así que es madera cubierta de piel, o una baqueta, simboliza lo que es la parte masculina. Entonces, ambas lo que hacen al tocarse es generar un sonido. Que sería como el yin yang, los equilibrios Exacto. hombre-mujer. Femenino, masculino, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que ni el cuenco suena solo, ni la varita toca sola, sino que solamente sale el sonido cuando se une esa polaridad.
Y esto es muy bonito porque también nos lleva a una reflexión, como, ¿no? Una parte filosófica Ajá. de análisis, de pensar que somos, para crearnos, para seguir como especie, necesitamos de las dos partes, Exacto. hombres y mujeres, si queremos seguir esa evolución, ¿no? De que no estamos solos en la vida tampoco, o sea, necesitas ir buscando. Y todo es así, o sea, tanto A tu lo que equilibrio. es, exacto, lo que es el amor, bueno, hay que conocer la parte positiva, la parte negativa, ¿no? Todo tiene su polaridad, la noche al día, el Claro. blanco al negro. Entonces, todo lo que vivimos en nuestra dimensión, en nuestro planeta, estamos bajo el marco de la polaridad, ¿no? Claro, y es equilibrarlo Ajá, entonces. Es equilibrarlo, es equilibrarlo. Entonces, en una terapia de Crystal Bowl, si yo voy contigo porque algo está mal en una toma de decisión, en alguna enfermedad, lo primero que haría sería un análisis de mi problema. Así es, así es. Y dependiendo de eso, es Se el les bowl. aplica el sonido. Cada uno de los sonidos, ahorita traje 6 cuencos, son 6 notas musical, cada uno está calibrado en diferente nota. También representa un color. Entonces, tanto colores como sonidos están asociados a diferentes partes del cuerpo, Ok. a diferentes emociones, diferentes glándulas. Entonces, cuando tenemos un bloqueo, ya sea emocional o algo físico, entonces la zona donde esté la afección es como si se bloqueara la energía. Ok. Entonces, se hace un diagnóstico, se ve dónde hay ese bloqueo emocional o físico y entonces se le aplican las notas adecuadas para que por el efecto de resonancia, el cuerpo fuerte dé el aporte energético al cuerpo débil y entonces... Que es el enfermo. Ajá, que es el enfermo, y entonces entra en resonancia recuperando su energía vital. Muy ¿sí? bien. Entonces, a ver, por ejemplo, ¿cómo sería el procedimiento? Ok, a los cuencos hay que saludarlos, digamos, es como un ritual el tocarlos. Entonces siempre se hace un saludo y entonces empezamos a sonar. Se pueden dar como campana, como un toque, o se pueden hacer en círculo para sacar el sonido. Entonces, bueno, hacemos una Por favor. pequeña demostración. Va acompañado de música, ¿verdad? Acompañado, sí. Él es Agustín, me viene Mucho acompañando. gusto, Agustín. Muchas gracias por estar aquí. Es músico, es compositor, es Ay, qué guitarrista. maravilla. Entonces, me echa la mano. Muy bien.
Esta terapia es para todos. Es para todos, tanto niños como tercera edad, como personas que sean amas de casa, como estudiantes, como mujeres embarazadas, enfermos. ¿Dónde la podemos tomar? Mira, ahorita lo que estamos haciendo es dando sesiones de cuencos el primer jueves y el tercer jueves de cada mes. Como de ley, estamos haciendo estas sesiones, es entrada gratuita. Pueden ir de 7:30 de la noche, más o menos es a la hora que empezamos. Te digo, todos los primeros y terceros jueves de cada mes. ¿En dónde? Es en la zona de Coyoacán, en el centro de Coyoacán. Ahí hay Buenísimo. un lugar donde podemos estar haciendo todo esto y dando el servicio para la gente que necesite o que quiere escucharlo. E igualmente me comentabas que si hay gente que está interesada en el tema, como bien lo mencionaba Jari, hay que ponernos a estudiar. Tú tienes también unos libros. Sí, ahorita está a la venta un libro que se llama Cuadrofonía, con Q, sí es importante mencionar que es con Q. Ese libro lo que trabaja, de lo que se trata es de explicar las diferentes frecuencias de vibración, lo que son los colores y cómo cada color está relacionado a esa parte del cuerpo que podemos buscar el equilibrio, ¿no? Quizá en el libro lo que pueden encontrar es un poco más místico el asunto. Más información. ¿Puedo checar estos papelitos? Sí. Bueno, nada más para que vean que aquí también está como dentro de cada bowl hay un papel con un color dependiendo de la frecuencia que tiene, de la nota que nos da y del chakra que nos que representa y que en base a él se supone que nos va a ayudar, bueno, no se supone, nos va a ayudar a que nos aliviemos. Voy a dar las páginas, si te parece, para la gente que ahorita está involucrada y queriendo tomar una terapia de estas. Como ya lo mencionó Delia, no hay pretexto, es gratis y la información la pueden encontrar en www.cuadrofoniaconq.com o Sanjurjo, de Delia Sanjurjo, @mac.com. Muchísimas gracias Agustín por traernos esta nueva opción hacia la salud que seguramente la vamos a tomar muchos de nosotros. Muchísimas gracias, Ofelia. Mucho gusto estar aquí. Gracias. Ustedes no se vayan, vamos un corte y regresamos con Gustavo García, por supuesto su especialidad, el cine. Gustavo, buenos días. Mi niña, ¿cómo estás, Ofelia? Bien, contenta. Nos traes un tema interesante. Pues un tema que era indispensable ya, Tocar. porque pues hemos tocado muchos temas, ¿no? Y yo siento que de repente hay que meter un poco de freno e irnos a las bases, a los orígenes. Fíjate que ahorita que estaban hablando de los programas de espectáculos y todo eso, se me ocurrió, fíjate que dentro de un mes y medio, ¿por qué no hablamos de cómo nace el Star System? Sí. Sí, o sea, ¿por qué hay Órale. estrellas? ¿Por qué son necesarias las estrellas? En la Ahorita, vida, pues para todo, sí, ¿no? Para el para mundo del todos. espectáculo. Pero ¿cómo nacen en el cine allá en los años 10 y tal? O sea, entonces, y eso va un poco con lo que quiero hablar ahorita, ¿no? Que es, pues, cómo el cine tiene varios nacimientos y el cine mexicano tiene varios nacimientos. Y en el caso del que vamos a hablar ahora es un nacimiento estético. O sea, el nacimiento estético, lo que se habla de la estética del cine mexicano, que sobre todo en los años 40 se dijo, es el Indio Fernández, ¿no? Son esas llanuras maravillosas, esas planicies, los volcanes, los magueyes, ¿no? El charro caminando así en una especie de imagen épica, maravillosa, ¿no? La idea del indígena como una imagen así absolutamente pétrea, ¿no? Heroica. La indígena también como una mujer doliente y tal. Todo eso hubo que inventarlo. Todo eso se inventó y nos dio una imagen de país. Bueno, pues todo eso viene pues de un soviético, de un cineasta ruso maravilloso, uno de los grandes genios del cine, que es Sergei Eisenstein. Bueno, el asunto es que, ¿cómo aterriza Sergei Eisenstein en México? Bueno, Sergei Eisenstein, que nace en 1888 en Riga, hijo de arquitectos, de un arquitecto, al cual su esposa había abandonado, fue un niño muy solitario, Eisenstein, muy culto. O sea, esto es muy importante, porque hay que tomar en cuenta que los niños rusos de clase media y media alta tenían siempre una nana. En su caso tenía una nana británica que le hablaba en francés,
porque la lengua franca de los rusos, digamos, de clase alta, era el francés. Ok. Era muy curioso. Entonces eso les creaba una enorme facilidad para los idiomas. Bueno, estalla la Revolución Soviética, Lenin dice, el cine es el arte más revolucionario, ¿no? Y entonces hay que hacer cine para que las masas entiendan el mensaje del soviet, el mensaje del comunismo, el mensaje del marxismo, que era dificilísimo. Sí. Entonces se convoca a varios jóvenes que nunca habían hecho cine y Eisenstein consigue, sobre todo con lo que estamos viendo ahorita, Sí, con el acorazado Potiomkin, Sí. hacer con pura imagen que la gente entendiera lo que era la lucha de clases, lo que era la solidaridad de clases, que tú no necesariamente tenías que estar bronqueado con los que eran de tu propia clase, sino unirte a ellos, solo así podías cambiar las cosas a partir de un relato histórico concreto que era la rebelión de los marinos del acorazado Potiomkin en 1905. Bueno, y con eso creó imágenes tan increíbles como esta, la matanza de la escalinata de Odessa, que es uno de los momentos más impactantes de la historia. Bueno, de ahí el éxito de estas películas es tan grande que lo llaman a Hollywood. Pero en Hollywood, imagínate, un soviético y enormemente culto no tiene nada que hacer en Hollywood. Y entonces un periodista de izquierda norteamericano le dice, oye, acabo de estar en México y es muy interesante México. Ahí dice, vamos a hacer una película sobre la Revolución Mexicana. Él viene a México, a Eisenstein, y se vuelve loco. O sea, realmente le fascina el país. Un país que era sol, que venía de una revolución, en donde estaban los murales pintándose, lo recibe Diego Rivera. Con vanguardia. Sí, era el país de la vanguardia. O sea, México en los años 20 era el país de las vanguardias. Aquí estaban los grandes intelectuales, estaba Gabriela Mistral, y estaba D.H. Lawrence, todos estaban aquí. Y entonces ve México y dice, ya sé qué es lo que quiero hacer. Empieza a filmar con el material y la lana que le mandaba este productor, Upton Sinclair, y dice, voy a hacer la historia de México de manera simbólica. Es decir, no puedo contar la historia de México tal cual, pero puedo hacer que la época prehispánica sea un grupo de tehuanas y un romance totalmente idílico en el trópico, se va a Oaxaca. Antes de eso nos empieza a mostrar cómo los rostros de los mayas actuales se parecen a las esculturas mayas en las pirámides. Nos empieza pues a establecer además una equivalencia entre la arquitectura, hace que leamos el encuadre, es decir, que una pirámide tenga que ver con las personas que están debajo, que tú leas de izquierda a derecha como si estuvieras leyendo un libro y después busques en el resto del encuadre qué es lo que tienes que encontrar. Súper bien pensada porque además hay que recordar, blanco y negro y sin sonido. Sin sonido. Sin sonido, o sea, acababa de aparecer el sonido, pero él no tenía esos recursos. Sí, se apoya en medios audiovisuales. El problema es que al productor Upton Sinclair hay un asesor por ahí que le dice, oiga, ya hice cuentas y este ruso lo está engañando. Este ruso está filmando de más. Este ruso usted lo contrató por una película y le está timando y está haciendo 4 películas. Lo que pasa es que en realidad estaba haciendo varios episodios, ¿no? Y curiosamente en ese momento Sinclair le retira el apoyo y justo lo que no se filma es el episodio de la Revolución, que iba a ser contado desde el punto de vista de una soldadera. Pero ya para entonces ya había filmado el episodio del Porfiriato, que se filma en una hacienda de Hidalgo, en donde te muestra, en fin, justamente los campos de magueyes y te muestra, pues, en fin, la tortura a un peón y todo eso. Todo eso, aunque la película quede inconclusa, se la arrebatan a Eisenstein y ya no puede terminarla y nunca puede poner las manos en el material. Eso va a influir en el Indio Fernández, va a influir en John Ford, va a influir en todos los cineastas y nos va a dar por primera vez una lectura estética del mexicano desde el punto de vista cinematográfico. Que la tenemos hasta el día de hoy. Y la tenemos hasta el día de hoy y por fortuna se puede conseguir la película. Eso, ¿en dónde? Para terminar. La pueden encontrar, acaba de salir, durante años estuvo en una edición norteamericana de Kino, hace unos 4 o 5 meses, Cima, que es una casa mexicana,
acaba de traer la misma edición, con la misma calidad de imagen, y se puede encontrar en cualquiera de las tiendas de películas, de DVDs y todo esto. Es muy fácil conseguirla. ¿Cómo la buscamos? Llévensela, es Que Iba México, Einstein, Sergei Einstein, Que Viva México. Llévensela, no es nada más un documento, es una clase de cine y es además aprender cómo era México a finales de los años 20, principios de los años 30. De ahí nace todo el cine mexicano. No, y de toda nuestra historia también a nivel artístico, cómo se ha ido formando y el por qué. Ahí lo Así tenemos. es. Muchísimas gracias, Gus. No, hombre. Desafortunadamente se nos terminó el tiempo. Ya nos vamos. Pero te esperamos tener aquí muy pronto. Como te dijera yo, la próxima semana. Igualmente a todos ustedes allá en casa, gracias por haberme acompañado. Soy Ofelia González, recuerden que los veo aquí el día de mañana. Que tengan un bonito martes. Hasta la próxima.